Auspicia este programa. Pollolín, compartís lo mejor. Huntsman & Co. Servicios de seguridad personal y patrimonial para empresas. Segundo bloque de programa. Recuerden que nos pueden escuchar los sábados por el 89.3 Radio Continental Neuquén con Empresas de la Patagonia, La Hora de los Emprendedores, en el horario de 10 a 12. Programa que conduzco junto a la licenciada Soledad Britapaja. Vamos a abordar el tema del decreto 1277, digo bien, que plantea una mayor intervención del gobierno nacional en el sector petrolero, tema que ha generado un gran revuelo en el ámbito político, en el ámbito empresario, y para ello hemos convocado a dos periodistas especializados en energía, Alfredo Vigil y Lucio Pianciola. Estimados, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Primeras reflexiones de este decreto, algunos de los puntos más relevantes. ¿El que quiere empezar? Bueno, yo creo que coincidíamos antes de empezar el programa que esto ha generado una gran incertidumbre. Dentro del sector petrolero esto se está viendo con mucha preocupación. Estuvimos justamente en algunas presentaciones que se hicieron estos días y la sensación de todos es que esto agrega inseguridad jurídica. Sí. Y esa es la preocupación que genera, sobre todo cuando estamos necesitando que se haya reglas claras para las grandes inversiones que se necesitan desarrollar justamente en nuestra provincia y en todo el país, ¿no? Alfredo, ¿tu impresión? Mira, no vamos a andar con sutileza, es una barbaridad este decreto. Para mí, lo que estuve leyendo y la interpretación con algunos abogados constitucionalistas es que es una invasión directamente en la jurisdicción de las provincias, porque directamente crea una comisión de planificación para la producción, explotación de hidrocarburos y además lo que es el negocio de refino, de distribución de combustibles, en el cual no participan las provincias directamente, sino que es un órgano tripartito creado, donde interviene planificación con la Secretaría de Energía, el Ministerio de Economía y lo que es el área de comercio con Moreno a la cabeza. Es decir, las provincias no están invitadas a participar de esto, que teóricamente es lo que va a organizar y planificar el negocio hidrocarburífero en el país. Y además se arroga la potestad de sancionar a las empresas que no cumplan con lo que ellos consideran que tienen que ser los planes de planificación o las proyecciones o las inversiones. El no cumplimiento directamente Nación, o esta comisión, tiene la potestad de poder rescindir contratos, claro, aplicar multas y hasta sacar concesiones. Claro. Es decir, contempla del primero sacarte de un registro energético, con lo cual es como que te suspenden del juego, sí, y directamente, claro, después te sacan del negocio, claro, y te sacan lo que tenés, los activos. Claro. Esto es una barbaridad. Y las provincias hasta ahora no han saltado o lo han hecho, yo te diría, por una cuestión de caja también, porque ellos están condicionados a no salir a patear el tablero con el gobierno nacional, es decir, dependen muchísimo de los recursos de Nación. Y creo que en algún momento van a tener que declarar o realizar el pedido de inconstitucionalidad de este decreto, ¿no? Sí. Ahí, siguiendo con lo que vos planteás, Alfredo, en función de este decreto, una concesión que haya otorgado el gobierno de la provincia de Neuquén a una empresa X, esta comisión la puede dar de baja, digamos. Exactamente, le saca todo lo que veníamos viendo que hacían las provincias, este poder de negociación, desde sentarse a negociar cada una de las concesiones, de manejar los márgenes, las sanciones, etcétera. Ahora queda todo en manos de las provincias. Esto lo decía un periodista amigo. De la Nación queda. De la Nación, claro, perdón. Es como que el auto es mío, pero vos haces lo que te lo doy a vos y vos haces lo que querés. Claro. Entonces, realmente, todo lo que venimos viendo ahora, la soberanía de las provincias queda en la nada y realmente coincido con Alfredo que no ha habido hasta el momento una reacción de las provincias como uno esperaría de acuerdo a lo que lee, lo que va a pasar, ¿no? Ayer estuvimos en una presentación, sí, donde actores de la vicegobernadora y también de Gas y Petróleo del Neuquén ya plantearon sus dudas y sus reparos a esta decisión y de lo que podría generar, como decíamos, ¿no? En el tema de la inseguridad jurídica, en el tema de acercar inversiones tan necesarias y que se vienen negociando y que hasta ahora no han aparecido, digamos. Realmente preocupa en el escenario que estamos los cambios de reglas, los nuevos cambios de regla en una actividad que necesita entre sus
fundamentos principales tener reglas claras porque es una actividad a largo plazo. O sea, si me están cambiando las reglas cada 2 por 3, si yo tengo que negociar con este y dentro de 2 días tengo que negociar con el otro, realmente se complica y mucho para poder atraer las inversiones, ¿no? Claro. Bueno, uno de los puntos del decreto es que, digamos, deja sin efecto el tema de la libre disponibilidad de los hidrocarburos, ¿no? Por parte de las empresas. Así es. En sí hay que diferenciar que es el decreto y el anexo, para no crear confusiones. Es decir, el decreto en sí es neutro, tan solo aplica 4 o 5, no, creo que son 7 artículos que no dicen nada absolutamente, que no son de fondo. Pero el problema mayor está en el anexo. Y directamente puede recurrirse en su último artículo, creo que es el 31, a la ley de abastecimiento, es decir, del año 74-75, directamente, es decir, le dan todo el poder a la Secretaría de Comercio, a Guillermo Moreno, para aplicar las sanciones que se le ocurra. Esto realmente es una barbaridad. Más allá de lo que viene haciendo el gobierno nacional desde su decisión de nacionalizar YPF, que comenzó con el ataque a las empresas, sacándole las concesiones, es decir, sacándole ADIAS a las concesiones, que después fueron a la Corte Suprema y la Corte le dijo se la tienen que devolver porque esto es una barbaridad, vamos a ver la cuestión de fondo, a quién depende. Neuquén ha tenido la situación con Petrobras, con veta escondida, realmente algo que el gobierno, yo me acuerdo, hablé con funcionarios de primer nivel, me dijeron que iba a ir a la Corte, y la primera que hizo Petrobras fue ir a la Corte porque tiene que salir en defensa de sus accionistas, que son los que ponen la plata para que la empresa funcione, es decir, son los que tienen acciones en la empresa, y tiene que velar la empresa por la cotización de sus acciones y de sus inversores. Bueno, fue a la Corte y la Corte Suprema de Justicia le dijo, no señores, recurso de no innovar, vamos a frenar esto hasta que se vea la cuestión de fondo. Es decir, todas esas señales hacen que el negocio en este momento haya incertidumbre total, porque nadie sabe hacia dónde va. Encontramos la principal empresa nacional, que es YPF, nacionalizada, ya entrando en un proceso, yo te diría default, porque está incumpliendo con todos sus proveedores, es decir, la mayoría de los proveedores están viendo serios problemas para poder facturar, es decir, no facturar, es decir, para poder cobrar la facturación. Dentro de la empresa hay un status quo, pareciera que nadie quiere hacer nada porque no saben cómo va a venir el plan de los 100 días de Galuccio. Es decir, hay internas, es decir, las versiones continuas de renuncia de Galuccio, que se va, que no se va, mientras él negocia con las empresas de primer nivel de Occidente, podríamos decir, ciertas condiciones para que puedan traer inversores. Desde el área política le están negociando con los inversores no convencionales, como son Petróleo de Venezuela, los chinos, rusos, ex Unión Soviética, de donde sea. Ese es el problema. Hoy YPF no tiene plata para poder desarrollar los 7.000, 10.000 millones de dólares que necesita para poder desarrollar un programa ofensivo de recursos no convencionales que haga posible revertir la declinación que hoy tienen los yacimientos a nivel nacional y en Neuquén. Y hoy la situación, si uno lo habla con las empresas de servicios petroleros, etcétera, hoy es de un virtual stand-by, ¿no? Están paradas, las inversiones se han reducido, salvo lo que es fundamental, lo que se tiene que ir desarrollando, ya está iniciado, pero nuevas inversiones no se están desarrollando. En un principio, cuando fue el primer paso de la estatización, hubo una reactivación, salieron muchos equipos y hoy esa situación se revirtió. Están todos esperando a ver qué pasa. Estas medidas no ayudan para seguir promoviendo la inversión. Como dice Alfredo, también hay un corte en la cadena de pagos que está afectando y estamos en una situación donde la industria está muy preocupada, las situaciones no se aclaran, el panorama político está cada vez más complicado y la verdad que la situación de la industria es de una virtual parate, ¿no? Es complicado. Ayer hablé por teléfono con un directivo muy importante de una multinacional que está en Buenos Aires y me decía, en las empresas están a las puteadas, pero por otro lado no plantean un reclamo enérgico a través de las cámaras, ¿no? O sea, están como los gobernadores, digamos. Yo creo que están viendo a ver qué es lo que pasa. Es decir, el decreto de esto establece que al 30 de septiembre tienen que inscribirse en este plan de proveedores, es decir, de agentes energéticos. Después tienen que desarrollar, presentar su plan de inversiones para el próximo año y Nación decide si les conviene o no y si lo pueden hacer o no. Y si a Nación no le gusta, tienen que rehacer un nuevo plan. Entonces ya la empresa deja de hacer su programación o sus proyecciones según sus intereses para hacer los intereses que ya no son técnicos, son políticos. Y de gente que no conoce del tema en general, ¿no? Y generalmente porque, es decir, escucharlo a Kicillof hablando de energía realmente es patético.
es realmente una cuestión patética y es uno de los agentes que va a manejar el negocio del petróleo en el país. Es decir, yo creo que mi hijo de 6 años sabe explicar mejor o tiene más conocimiento de lo que es el negocio del petróleo. Entonces, realmente, por ahí con economistas será muy bueno, es decir, tener una cierta tendencia, una ideología, me parece bárbaro. Pero cuando uno se pone a manejar determinadas cosas, por lo menos tenés que tener algo del métier de lo que es el negocio. Es decir, como mínimo. Además, este decreto plantea la atribución que tienen los miembros de esta comisión de fijar una rentabilidad razonable. Yo digo, ¿con qué criterio se fija una rentabilidad razonable? Porque lo que puede ser razonable para mí puede ser otra cosa para Kicillof, Moreno. Evidentemente tiene una cuestión recaudatoria. Hemos visto que lo que ha pasado en estos 8 o 10 años de gestión ha sido que el gobierno nacional ha ido concentrando todas las cajas y después usándolas a su criterio, ¿no? Esto creo que tiene que ver con lo mismo y el fijar la rentabilidad tiene que ver con lo mismo, digamos. Va a quedar en los parámetros que no los conozco, que pongan ellos, lo cual, digamos, es otra muestra más de la inestabilidad, de la inseguridad jurídica que se genera, digamos. Yo no sé cuánto me van a dar por lo que yo pienso invertir. Digamos. O si voy a disponer. ¿En cuánto voy a poder recuperar? La industria va midiendo esas cosas. Es decir, acá en el negocio las empresas petroleras van a invertir donde saquen un peso, de donde sea. Es decir, más allá del riesgo que tengan político, social, porque pueden invertir en Libia, Siria, Irak, están en las situaciones en países más conflictivos, sabido si puede haber, pero están. Entonces, ¿cuál es el tema? Es decir, ¿cuánto tiempo tardan ellos en amortizar las inversiones ancladas? Es decir, mi inversión para explorar y explotar, bueno, mi tiempo de amortización se tenía que acortar en cuanto mayor riesgo tengo yo de inestabilidad en el país, del riesgo tu riesgo. Claro, eso criollo quiere decir, pongo tanto en cuanto la recupero. Exacto, en cuanto la recupero. Es decir, y si tengo mucho riesgo lo tengo que recuperar en corto plazo, cosa de que si me tengo que ir me voy y no perdí plata. Claro. Y después, una vez que recuperé mi inversión original, después el resto es ganancia. En Argentina ya no se sabe cuál es el mediano y largo plazo, es decir, porque ya no tengo ni tasa de ganancia, es decir, lo que decías vos, es decir, cuál es ese porcentaje razonable de ganar. ¿Qué inversión voy a hacer? ¿Tengo que invertir a 3, 4, 5 años? Poner que yo haga una proyección de 5 años. Lo no convencional. Normalmente lo no convencional son 2 años para poder desarrollar un pozo en forma eficiente. Bueno, dentro de 2 años. ¿Me van a sacar el área? ¿Y cuánto hay que poner por un pozo con lo convencional? Alfredo, ayer lo escuchábamos, ¿no? Hoy ya decía el presidente de Gas y Petróleo de Neuquén, con los actuales costos no es rentable producir shale gas. Shale no es rentable. ¿Por qué? Porque los valores desde el 2006, cuando se inició todo este proceso, ahora los costos en dólares han ido creciendo en forma... Tenemos inflación en dólares, ¿no? Han ido creciendo de tal manera que ya no es rentable. Si a eso le sumamos que no sé, digamos, cuánto me van a dar, digamos, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo me siento yo con un inversor que lo necesitamos para traerlo, digamos? Estamos en un panorama que es complicado. Sí. Y un detalle, el acuerdo que firmó YPF con Petróleos de Venezuela tiene no una cláusula, pero dice que la asistencia que va a dar teóricamente este acuerdo Venezuela es para la explotación de lo no convencional, no para exploración. Es decir, que si, primero, Petróleo de Venezuela no tiene desarrollado el conocimiento, el know-how de lo que es lo no convencional. Primer detalle. No lo tiene. No lo tiene. Entonces tiene que venir con plata, es lo único que puede aportar. Plata. Y esa plata no va a venir a explotación, va a venir a explotación y si viene y en qué condiciones. Pero primero tenés que explorar. Claro, creo que las empresas medianamente el riesgo geológico está determinado, pero las condiciones todavía no están acá. Es decir, con estos precios, es decir, yo creo que por más que Chávez tenga buena voluntad, no va a venir a poner plata para perder. Cuando compró los bonos soberanos, los compró porque la tasa era mejor, de mayor rendimiento que estaba en el mercado. Sí, pagaron 12, 14%. No nos hizo un favor comprando Chávez los bonos. Los bonos eran muy buenos por sí solos, era un negocio comprar esos bonos. Ahora, PDVSA es una empresa, más allá de lo que vos comentás, que puede aportar algo útil. Yo creo que no, pero me interesa qué opinión tiene. PDVSA es una petrolera de nivel internacional y de peso, digamos. Pero es verdad lo que dice Fredo, digamos, acá el know-how de lo que es el desarrollo de los yacimientos no convencionales no justamente lo tienen estas empresas, digamos. El dinero lo tiene un excedente de 50.000 millones de dólares la balanza de Venezuela y justamente porque el 90% de sus, o el 98% de sus exportaciones son petróleo.
Así que el dinero, digamos, la potencia lo tiene. Ahora que hay que ver si lo va a poner para hacer explotación o exploración, y quién va a hacer la exploración, digamos. A quién se le va a pagar para que haga la exploración, digamos, porque alguien tiene que hacer esa exploración. Hay parte hecha, pero se necesita seguir perforando, haciendo pozos exploratorios, y ese es un gran dinero que hoy, por ahora, no está. Les propongo un paréntesis. Ya venimos. Auspicia este bloque Nippon Car, concesionario oficial Toyota para Neuquén y Río Negro. El monóxido de carbono mata. Controle la ventilación de los artefactos a gas y su normal funcionamiento. Utilícelos debidamente. Evite accidentes causados por la inhalación de monóxido de carbono. Camusi, Gas del Sur. Daniel Alonso y Asociados. Servicios de consultoría integral en recursos humanos para mejorar la gestión. Cuando elijo venir a La Anónima, sé que estoy eligiendo calidad. Y que además de llevar los mejores productos, me llevo la tranquilidad de saber que estoy poniendo lo mejor en la mesa. Supermercados La Anónima. Aprecio por vos, por usted, por nuestra gente.